Buenas tardes, jóvenes. Cuánto gusto. ¿Cómo les va? Buenas tardes, Ligda. Gusto saludarle. Bien, aquí. Buenas tardes. Esperando. Buenas tardes, licenciada. La clase. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Valverti? Wilhelm? Qué gusto poderles saludar nuevamente. El día de hoy, pues ya nos tengo aquí de ver lo que es, aquí está en nuestro programa, lo que es la clasificación, nos tengo que ver en este curso. Diego. Ligda, perdone, pero se le escucha distorsionada la voz. Me puedo salir si quieren y vuelvo a ingresar, ¿les parece? Muy bien, Ligda, no tenga pena. Pues. ¿Cómo me escuchan, jóvenes? ¿Escuchan bien? ¿Diego? Mejor que antes, pero sí todavía se le escucha algo distorsionada la voz. Pues, voy a tratar de dar la clase porque me imagino que eso es el internet y contra el internet no puedo hacer nada, pero si no se escucha bien, me dicen si es tan amable. Lo que puedo hacer es que podría grabar la clase y la podría subir, si en dado caso no se escucha bien. Pero pues ahí solo la podrían escuchar. A ver, pero me avisan, por favor. Mi intención es siempre dar el curso y si ustedes tienen alguna duda, pues lo solucionamos. Ahorita nos Muy toca, bien, Ligda. ok, lo que es la clasificación, la naturaleza jurídica, la vía procesal del trámite, los conflictos colectivos de carácter jurídico, o sea, cómo diferenciar si son de interés o de derecho, ¿verdad? Los conflictos colectivos de carácter económico-social, el arreglo, la definición, regulación, cómo diferenciar entre un arreglo directo, una vía directa, la regulación en cada uno de ellos, lo que es la conciliación, el procedimiento para declaratoria de huelga, ¿verdad? Y la oportunidad pues, para presentar la solicitud, comprobación de requisitos, el auto de declaratoria de legalidad de huelga, el procedimiento para estallar la huelga, oportunidad para solicitar la declaración de justicia de huelga. Y aquí esto es todo, es nuestro programa que tenemos que abarcar en esta segunda unidad. Entonces vamos a iniciar con nuestra presentación. Solo una pregunta, haciendo un paréntesis. ¿Leyeron la doctrina? Que conste que es doctrina. ¿Que les compartí? ¿Jóvenes? No, Ligda, la verdad que yo no, y el silencio otorga. Pero me gusta su sinceridad. Muchísimas gracias, Nancy. Eso valoro yo, lo que es la sinceridad la verdad, sin mentir, ¿verdad? Únicamente es un aporte. Acuérdense que la doctrina, pues, es la interpretación de las normas de la Constitución, ¿verdad? Hay otras leyes que emanan, por ejemplo, según las sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Acuérdense que la doctrina debe presentarse, pues, ¿cuántos fallos? ¿Cuántos fallos necesitamos para que exista doctrina? 5 en un mismo sentido. Ajá. Y ahí ya creamos lo que es la jurisprudencia, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento? Sin pena. ¿No? Como todos tenemos internet, busquen el artículo 43 de la ley de amparo y exhibición personal y me dicen cuántos fallos necesitamos. 3 fallos. Ok.
Ligda, en el tema final son 3 fallos continuos en la misma materia y en el ramo otro distinto son 5 de manera interrumpida. En el Código Procesal Civil y Mercantil lo encontramos, ¿verdad? Léanse del 621 al 27, si no estoy mal, ahí van a encontrar lo que son los, para crear lo que es jurisprudencia en relación al Código Procesal Civil y Mercantil. Anotaron, ¿verdad? Jóvenes. No lo tengo muy presente, pero está entre el 621 y 627. Licenciada, disculpe, ¿puede repetir? Disculpe. Bien, pues si hablamos en materia constitucional, ¿cuántos fallos son? Materia constitucional, ¿cuántos fallos necesitamos? 5. ¿Qué dice el artículo 43 de la ley de amparo y exhibición personal? 10 fallos con testes de la misma corte. Artículo 43, donde dice doctrina legal. Si hablamos según el Código Procesal Civil y Mercantil, encontramos lo que son los 5 fallos. No lo tengo muy presente, pero si no estoy mal, está entre el artículo 621 al 27, por si alguien lo quisiera buscar y me puede apoyar. Es únicamente haciendo un paréntesis. ¿Por qué? Porque les estoy aportando material que les puede servir a futuro. Les cuento que me proporcionaron una guía para la prestación, dice, de acciones de defensa del orden constitucional. Está muy bueno. Habla únicamente del amparo. Yo se las puedo compartir, pero como es una guía que a mí me proporcionaron, la tendría que escanear y proporcionárselas, ¿verdad? Entonces, voy a ir escaneando por pocos y se las voy a ir compartiendo. Pero más o menos échenle una ojeadita porque eso sí les va a servir para su ejercicio profesional, ¿verdad? Estoy haciendo únicamente un paréntesis, está aportándoles información que ustedes como ya abogados pues, necesitan, ¿verdad? Ahora bien, aquí están 5 fallos, artículo 627, ¿verdad que si me acordaba? Del 621 al 627 estaba. Gracias, Sergio. Entonces es el fundamento, ¿verdad? Entonces lo que pueden hacer es su ley de amparo y exhibición personal. De hecho, yo también lo voy a anotar, que no me acordaba. Pónganle en el artículo 43, ver 627 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Sí? Entonces ahí es donde va a encontrar usted los 5 fallos. Y en materia constitucional hablamos de 3 fallos. Fundamento 43 de la ley de amparo y exhibición personal. Únicamente un paréntesis, ¿verdad? Bueno, ahora una pregunta. Vamos a ver. Hola a todos en este mensaje. Una pregunta. ¿Ustedes graban la clase porque la estudian o entonces no son necesarias las presentaciones? ¿Jóvenes? No se Presentaciones. Bien, licenciada, a mí sí me sirven sus presentaciones, viera. Yo sí, a mí sí me gusta esa forma como usted da la clase y tener ese material, fíjese. Sí, porque miro que a veces me aparecen como 3, 4 personas que están grabando la clase, entonces digo yo, entonces no son útiles las presentaciones, ¿verdad? Licenciada, eso no es un programa que graba, solo transcribe toda la plática que hubo, incluso los chats que ponen en la plataforma. Los va registrando, pero no es muy selectivo. Ya les comprendí, sí, porque dije, entonces, bueno, ¿qué sentido tiene que yo me esfuerce en pasarle las presentaciones y que pues, sea mucho más cómodo para ustedes? Porque a veces o van en el tráfico, no tienen donde anotar, o están en el trabajo. Entonces, siento que es mejor tener un documento. Yo soy 1000 veces de tener un documento el cual yo pueda revisar, leer y subrayar y de esa forma tenerlo en mi computadora, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir. Miren, pues vamos a aprender primero lo que es la teoría en relación a lo que es los conflictos colectivos. Les voy a enseñar. Vamos a ver documentos reales. Por supuesto, fenecidos, ¿verdad?
Bueno, pues, primero vamos a ver lo que es la doctrina. ¿Por qué? Para que ustedes me puedan entender, aquí vamos a leer una demanda, un conflicto colectivo real. Por supuesto, esto ya está fenecido, pero ya terminó, ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar la audiencia de cómo la celebran, pero para que ustedes puedan comprender la diferencia para cuando nosotros lleguemos acá, ustedes puedan comprender cómo se maneja el conflicto colectivo de carácter jurídico. También tenemos lo que es el otro, que es, aquí hay un memorial inicial, la diferencia entre un conflicto de carácter jurídico con uno de carácter económico-social. Aquí van a ustedes ver cómo es que lo presentan, por quiénes lo presentan, qué es lo que están pidiendo, cuáles son los medios de prueba que acompañan, cuáles son sus peticiones. Ustedes lo van a ver absolutamente todo. Pero para que sepan la diferencia entre un jurídico y uno de carácter económico-social, necesitamos primero entrar en lo que es la doctrina. Y eso es lo que vamos a hacer. Un segundo. Entonces, la clasificación de los conflictos laborales según la OIT dice que los conflictos laborales pueden ser de diferentes tipos, cada uno de los cuales será objeto de un mecanismo particular de resolución. La mayoría de los países hacen distinción entre los distintos tipos de conflicto laboral y han establecido procedimientos separados para manejarlos. Totalmente, pues la OIT dice que en cada país pues tienen una forma diferente, ¿sí? En el cual reflejan evidentemente un desarrollo histórico y particular de su propio sistema de relaciones laborales. La clasificación de los conflictos colectivos. En sentido finalista, en función del interés, la realidad muestra que los conflictos colectivos, una vez exteriorizados, se desenvuelven por medio de las diversas conductas y se apoyan o sostienen objetivos igualmente diversos, como toda ciencia del derecho. Es necesario clasificar este material identificando dentro de esa diversidad las categorías de que las integran en función de las características, propiedades comunes del objeto que estudia esta ciencia. Dice, yo les acabo de poner un ejemplo de una carpeta de un conflicto colectivo de carácter jurídico. Y les presenté también una imagen de un conflicto económico-social. Más o menos ya les presenté las dos imágenes para que ustedes tengan una idea. Bueno, aquí dice que existe una clasificación. En relación a la clasificación de los conflictos, según Paul Orion señala que los conflictos de trabajo se clasifican en individuales y conflictos colectivos, que a su vez se clasifican en jurídicos y económicos. Entonces, para hacer una distinción, podemos hacer acá individuales y conflictos colectivos. Y individuales, vamos a entenderlo por qué. Y colectivos, vamos a entender también el por qué. Pero a su vez, estos tienen una subdivisión, la cual consta en conflictos jurídicos y conflictos económicos. ¿Sí? Estas dos distinciones que más se aplican son las que existen entre los conflictos individuales y los conflictos colectivos de derecho. ¿Qué entendemos por los conflictos colectivos de derecho y los conflictos colectivos de interés, conocidos también como conflictos económicos? Es precisamente esta última distinción la que caracteriza a los mecanismos de resolución de los conflictos de muchos países. Por ejemplo, un conflicto de derecho es aquel que se refiere a una violación
o interpretación de un derecho, de una obligación, plasmado en una ley, un convenio colectivo o un contrato individual de trabajo. En tales casos, pues se alega fundamentalmente que el trabajador o un grupo de trabajadores no pueden ejercer los derechos que le corresponden. De derecho. Ahora vamos a ver de interés. Es el que se suscita por diferencias relativas a la determinación de derechos y obligaciones futuras. ¿Sí? Entonces, aquí ya me está diciendo que hay diferencias relativas en relación a derechos y obligaciones que futuras. Y por lo general es el resultado del fracaso de la negociación colectiva. En este tipo de conflicto no surge de un diferendo acerca de un derecho existente. Ese es otro factor. No surge de algo que exista en este momento, ¿sí? Sino del interés de una de las partes de crear dicho derecho, o sea, vamos a crear un derecho plasmado en un convenio colectivo de interés de la otra parte hacer. Entonces, miren, en pocas palabras, para ustedes, ¿qué me comprendieron? ¿Cuál es la diferencia entre un conflicto colectivo de derecho y uno de interés? Tal vez que uno ya está establecido, Liga, y que el otro lo va a establecer. Así es, Candy. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice que prácticamente se refiere a la violación, ¿verdad? A la interpretación de un derecho de una obligación ya plasmado en una ley o en un convenio colectivo o un contrato individual de trabajo, ¿sí? En cambio, el de interés es algo que nosotros estamos diciendo que es algo a futuro, ¿verdad? Como les dije acá, surge de un, por ejemplo, surge de algo existente, pero directamente va encaminado a algo a futuro, a un beneficio a futuro. Vamos a continuar para entenderlo un poco mejor. Por ejemplo, vámonos al artículo 292 del Código de Trabajo en el primer párrafo. En el inciso A, ¿quién me lo puede leer? Yo lo tengo aquí, licenciada. ¿Sí? Artículo 292. Los juzgados de trabajo conocen en primera instancia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, inciso A, de todas las diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico que surjan entre patronos y trabajadores, solo entre aquellos o solo entre estos derivados de la aplicación de las leyes y reglamentos de trabajo o del contrato de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con él. Okay. Entonces, me está diciendo que el conflicto de carácter jurídico surge entonces derivado de la aplicación de las leyes. De la aplicación, que ya existe una ley, ¿verdad? Que ya existe un reglamento, un contrato de trabajo. Estamos hablando que los conflictos jurídicos son individuales. ¿Sí? Estamos hablando de una forma individual. Los jurídicos. Cuando hablamos de forma colectiva, hablamos que es un grupo de personas, ¿verdad? Aquí estamos hablando de forma individual y estamos hablando que está sobre la aplicación de las leyes, los reglamentos de trabajo, contratos de trabajo o hechos íntimamente relacionados con él.
se admite implícitamente la clasificación que divide los conflictos colectivos en conflicto colectivo de carácter jurídico o carácter de derecho. Busca obligar al cumplimiento de obligaciones previamente establecidas en un instrumento de normación colectiva. Los conflictos colectivos de carácter económico-social lo encontramos en el artículo 377. Vámonos al 377. Aquí estamos hablando de los conflictos colectivos de carácter económico-social, 377. Aquí ya estamos hablando en relación a lo que es la conciliación. Aquí ya estamos hablando para que podamos diferenciar. ¿Qué dice el 377? ¿Lo leo, Ligda? Por favor. Va, de acuerdo. Artículo 377, capítulo 2, conciliación. Cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratare de patronos o de trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones en el que, asimismo, designarán 3 delegados que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente ad referendum. Si se tratare de patronos o trabajadores sindicalizados, la Asamblea General de la organización, de conformidad con lo previsto en este código y en los estatutos respectivos, será la que acuerde el planteamiento del conflicto, correspondiéndole la representación del sindicato al comité ejecutivo en pleno o a 3 de sus miembros que designará la propia Asamblea General. Solamente. Ok. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya estamos hablando de un grupo de personas, ¿sí? Por ejemplo, en los casos de la procedencia de los conflictos colectivos de carácter económico-social, no en lo individual, sino estamos hablando del carácter económico-social. Dentro de nuestra legislación guatemalteca, nosotros nos podemos versar en relación al artículo 377, del que acabamos de leer, en relación, por ejemplo, con la negativa de la parte patronal, ¿verdad? Para poder negociar con el trabajador lo que son el pliego de peticiones, que podrá como consecuencia el planteamiento o la tramitación del conflicto para después llegar directamente a una sentencia. También, por ejemplo, puede darse por la negativa del empleador para negociar con sus trabajadores sindicalizados de un proyecto de pacto colectivo, o sea, que no esté de acuerdo, ¿sí? Entonces, ahí podría convertirse este planteamiento, ¿verdad? Derivado a, que, pues, a la negativa del mismo de poder llegar a un acuerdo, a lo que es a una declaratoria de lo que es una huelga. Eso lo vamos a ver en el artículo 51. Esto está derivado con el artículo 377, que esto lo vamos a relacionar. Vamos a seguir avanzando para poderlo entender un poquito. Dice, en nuestro caso, las características y propiedades comunes de los conflictos colectivos de este modo, se facilita una sanción del marco regulatorio de estos conflictos, especialmente en lo que respecta a los métodos de solución temática. Está donde la moderna legislación parece encontrar un cauce más cómodo, evitando explorar el delicado terreno de la caracterización de la acción directa o en todo caso reduciendo esa caracterización regulatoria de la lucha abierta a las manifestaciones de estas del otorgamiento legal que se ve desfavorable. Pero la repercusión social de una acción directa, solución común, pensemos en huelga, por ejemplo, y en particular la que afecta a servicios esenciales de interés público. Por ese motivo, ante el estudio de los medios de acción directa correspondiente, el análisis de los fines del conflicto colectivo, su visión jurídica desde la perspectiva finalista y con motivos del elevamiento de tales fines, la clasificación de los colectivos que se dan. ¿Cuál es la naturaleza del conflicto? Bueno, el conflicto es definido como una discrepancia entre dos o más personas. Dicha discrepancia, o sea, que no están de acuerdo,
vienen dadas por naturaleza del conflicto, es decir, respecto a objetivos, valores, motivos y de esos recursos. En cuanto a la definición, la naturaleza jurídica del conflicto colectivo, chicas, establece la sustantividad de los conflictos de trabajo derivado de la autonomía del derecho de trabajo, pero además tienen los conflictos de trabajo características propias que por sí mismas contribuyen a otorgarles una personalidad y fisonomía especiales. Por ejemplo, la distinción entre conflictos individuales y colectivos. Vamos a ir viendo la doctrina y vamos a ir viendo poco a poco cada uno de forma física, un expediente de un económico social y uno de carácter jurídico, para poderlo ir entendiendo un poquito mejor. La distinción entre un conflicto individual y colectivo, uno de los motivos es derivado a que el conflicto individual puede convertirse o dar lugar al surgimiento de un conflicto colectivo, en especial si está involucrada una cuestión de principios y si la acción es asumida por un sindicato. Sin embargo, en términos generales, una controversia individual es aquella que involucra a ¿cuántos trabajadores? ¿Qué dice? A un trabajador o un grupo de trabajadores que actúan de manera normal. Exacto. A un trabajador o a un grupo de trabajadores que actúan de manera grupal o individual. Individual. Individual, licenciada. Individual. O se refiere a la ejecución de contratos individuales de trabajo. Una controversia colectiva, y estamos hablando de algo colectivo, es la que se involucra a una cantidad de trabajadores en forma colectiva, o sea, en forma grupal. Es decir, lo relativo a las cuestiones que les concierne en forma grupal. Entonces, estamos hablando que el de carácter jurídico involucra a una persona, ¿sí? O a un grupo de trabajadores que actúan de forma individual. Pero si hablamos de una controversia, estamos involucrando a todos, por ejemplo. Estamos hablando de forma grupal. Ahí estamos hablando de una controversia colectiva. Vamos a ver, vamos a proyectar, vamos a empezar a ver de forma física. Bueno, vamos a ver acá. Aquí ya existe una carátula, pero cualquier demanda, cualquier conflicto, por ejemplo, ¿en dónde se presenta? Vamos a empezar con el otro. ¿En dónde se presenta? En el Centro de Servicios Auxiliares de los Juzgados Laborales. Se presenta en el Centro de Servicios Auxiliares. Y vamos a empezar con el jurídico, pero vamos a ver que este se presentó directamente. ¿Está bien? ¿Dónde podemos ver? Vamos a ver, yo creo que está hasta el final. Aquí está. Este es del año 2012. ¿Dónde se presentó? Aquí dice, mire, todo memorial se presenta siempre en el Centro de Servicios Auxiliares, ya sea una demanda ordinaria, un conflicto colectivo de carácter jurídico, un conflicto de carácter económico-social, un post-mortem, todo se presenta ¿en dónde? En el Centro de Servicios Auxiliares, ¿sí? Vale, miremos pues. Resulta que dice de que aquí el señor, ¿cómo se llama este señor? Juan Ignacio Rodríguez Gómez, de 30 años de edad, soltero, estudiante guatemalteco, vecino del municipio de San Miguel Petapa,
Carlos Jesús Escalante de la Cruz, de 30 años, dice Ramiro Eliseo Morales García, de 29 años, soltero, del municipio de Villanueva. Comparecen a actuamos en nuestra calidad de representantes de ¿qué dice acá? De la coalición. De la coalición, ¿verdad? Entonces, ¿será que ellos están de forma individual o forma colectiva? De forma colectiva. Colectiva, porque eran 3 representantes. Colectiva. Exacto. Miren, pues, y vamos a leer el otro y van a ver que el otro es solamente una persona. Vale. Resulta que aquí estamos diciendo que, por ejemplo, vamos a ver, dice, actuamos en nuestra calidad de representantes de esta empresa. Señalamos como dirección para notificaciones, medio de comparecencia del conflicto colectivo de carácter, ¿qué? Individual o económico. Económico social. Exacto. Entonces, si yo ven y les pregunto a ustedes en el examen, ¿quiénes pueden venir y presentar, por ejemplo, pedir o solicitar o presentar un memorial de un conflicto de carácter económico-social? Una coalición. Exacto, la coalición. Vale. Los hechos. Aquí viene la representación. Después de su, por ejemplo, identificación en el memorial, viene lo que son los hechos. ¿Qué es lo que ellos están? Entonces, actuamos en nuestra calidad de representantes de la coalición, trabajadores, vamos a ver, el origen y el objeto y la comparecencia. En nuestra representada es una organización de trabajadores que está fundamentada políticamente en lo regulado y menciona sus artículos 87-98 de la OIT, siendo nuestro objetivo negociar la intervención del Tribunal de Conciliación en el pliego de peticiones que se adjunta al presente memorial, que es el que nosotros acabamos de leer, el 377. Ya les iba a preguntar, pero ya les di una respuesta. Vale. El patrono emplazado. El presente conflicto colectivo de carácter económico-social se plantea en contra de la entidad planetaria, la razón del emplazamiento. ¿Por qué? Está viniendo, está presentando, está pidiendo el emplazamiento. En caso que hemos tratado de hace varios meses plantear nuestras condiciones al patrono, pues tenemos la necesidad de mejorar nuestras condiciones socioeconómicas, así como las condiciones que se prestan al servicio de la situación económica del patrono se lo permite. Además, sabemos que actuamos apegados al derecho laboral guatemalteco y que se fundamenta en el principio de garantías mínimas e irrenunciables y realistas y de objetivo. En tal sentido, nuestras peticiones son justas y apegadas a las realidades económicas, ¿sí?, de las partes. Consideramos que la concentración de un convenio en relación al pliego de peticiones permitiría desarrollar tanto la eficiencia en la producción, así como las condiciones laborales de vida de los trabajadores, es decir, que logra una real armonización en el centro de trabajo. Sin embargo, nuestras peticiones que hemos planteado de manera verbal, en forma respetuosa, no han sido consideradas. Entonces, prácticamente, ellos indican que ya habían dialogado, pero no habían llegado a un acuerdo, ¿verdad? Entonces, con la parte patronal, por tal motivo, pues consideran plantear lo que es el conflicto por esa razón. Entonces, miren, vamos a ir por partes. El conflicto de carácter jurídico. Entonces, ahora ya entendemos que el conflicto de carácter jurídico lo presenta un trabajador o un grupo de trabajadores que actúan de forma individual. Pero, si estamos hablando que es una cantidad de trabajadores en forma colectiva en relación a lo que es en forma de toda la empresa, porque ¿qué es lo que leímos en ese memorial? Que ellos estaban solicitando, ¿qué? ¿Qué estaban solicitando? ¿Jóvenes?
Estaban sobre un conflicto económico-social. Ajá, pero ¿por qué se dio? Por el incumplimiento. No. ¿Alguien más? ¿Era una prórroga, Ligda? Veámoslo otra vez. Vamos a dejar de presentar. Iba por el jurídico ahorita, pero mejor regresemos. Porque sí necesito. ¿Por qué dice ellos que están compareciendo? De mejorar nuestras condiciones socioeconómicas. Mejorar. Estamos hablando a futuro, ¿verdad? Entonces, no es algo que ya exista, sino estamos hablando que es sobre los beneficios futuros, ¿verdad? No es algo que ya esté, sino que ellos están buscando. Así como las condiciones que se presta el servicio de las situaciones económicas del patrono que lo permiten, o sea, ellos prácticamente le están diciendo, miren, a usted le permite poderlos pagar, ¿verdad? Además, ellos están actuando conforme a derecho y dice que sus peticiones, ¿qué? ¿Qué dice aquí? Que se han planteado de manera verbal y en forma respetuosa y no han sido consideradas por la parte patronal. Y entonces, en ese momento, entonces a ellos ya trataron de conciliar, de llegar a un acuerdo, pero no se pudo. Entonces, por eso están promoviendo, ¿qué? ¿El individual o económico-social? Económico-social. Económico. Ahora sí, les vuelvo a preguntar, porque yo sí necesito que quede bien claro, que ustedes sepan diferenciar entre cada uno de ellos dos. El económico-social, ¿por qué se dio en el ejemplo que estamos viendo? Porque ellos presentaron sus peticiones y no fueron atendidos. No llegaron a un acuerdo, ¿no? Sin embargo, no solamente no llegaron a acuerdo, ya se dieron cuenta que ellos prácticamente le dijeron al patrono que ellos estaban en la capacidad de poder mejorar sus condiciones. No solamente pensaron del lado laboral, sino que también pensaron del lado patronal y dijeron, mire, usted sí tiene la capacidad de podernos aumentar, entonces mejorarnos las condiciones de trabajo, ¿verdad? Entonces, pero debido a esa negativa, es que ellos están presentando los casos de conflicto. Va. Ahorita vamos a ver el individual. Y con eso vamos a empezar. Pero les di una idea para que tengan en relación al económico-social. Dice que en conclusión, los conflictos individuales como los colectivos pueden versarse sobre derechos. Ambos tienen derechos. Un empleado puede sentirse agraviado si no ha sido tratado conforme a su contrato laboral. Y un sindicato puede sentirse agraviado si su afiliado no recibe un resultado con arreglo a las cláusulas del contrato colectivo. El sindicato actúa como parte. No obstante, los conflictos de interés poseen necesariamente un carácter colectivo. Existen también otras diferencias entre los dos tipos, por ejemplo, los distintos tipos de disputa, en general que se pueden establecer con respecto a las condiciones particulares con el objeto de la controversia, del motivo de litigio, ¿verdad? En muchos países, por ejemplo, los tipos de conflictos están sujetos a procedimientos especiales de resolución. Entre ellos se encuentran los conflictos de reconocimiento de sindicato, derecho de obligación a negociar, las controversias relativas a las acciones, a las discriminatorias contra los trabajadores por tal razón de su afiliación a un sindicato y a la realización de las actividades sindicales. Otro ejemplo común es la función de determinados tribunales que poseen la controversia
relacionadas con la discriminación por raza o por sexo. Por ejemplo, definiciones legislativas. En la definición legislativa no siempre proporciona una definición expresa de lo que significa un sindicato, o sea, nuestro código de trabajo, ¿verdad? Un conflicto laboral permitiendo que sean las partes y las autoridades que les brindan la asistencia quienes determinan si la situación requiere apelar los procedimientos disponibles. No obstante, a menudo la legislación brinda definiciones explícitas que pueden ser de carácter muy general o bien establecer una clasificación de los diferentes tipos de controversias. Entre otros casos, las definiciones y clasificaciones no son suficientes explícitas, sino se derivan de las disposiciones que establecen un determinado procedimiento. Vamos a ver. Dice los conflictos colectivos de carácter jurídico buscan obligar al cumplimiento de las obligaciones previamente ya establecidas. O sea, no es algo que ellos van a buscar a futuro, sino que ya existen instrumentos de la norma colectiva que han sido incurridas por alguna de las partes en relación colectiva de trabajo. Ejemplo, los trabajadores promueven un proceso para obligar al empleador que cumpla con las disposiciones establecidas en el pacto colectivo de condiciones de trabajo, mediante el cual se obliga a aumentar el salario a sus trabajadores, que ya haya quedado establecido. Entonces, acá vemos lo que es los conflictos se ventilan por la vía del juicio ordinario, como vimos en la carátula. Vamos a ver, según el artículo 292. Pero déjenme, voy a tratar de presentarles ahora lo que es la petición de un conflicto colectivo de carácter individual. Esperen un momento. Creo que lo perdí, permítanme un segundo, pero el memorial inicial que les quería mencionar era que supuestamente la persona, era una señorita, estaba solicitando que se cumpliera lo que le decía en el contrato de trabajo. Entonces, ella inició un conflicto colectivo de carácter jurídico, porque ella indicaba que su contrato de trabajo pues no se estaba cumpliendo. Lo voy a buscar porque lo acabo de perder en tantos archivos que tengo aquí que no los encuentro, pero para la siguiente clase se los voy a proyectar. Ahora bien, en relación, por ejemplo, después de que su memorial es admitido, pasa a lo que es ya sea tanto de carácter jurídico como de carácter económico-social, pasa al juzgado de... ¿A qué juzgado pasa? Jóvenes, les pregunto. Después que le recibieron su memorial en el centro, ¿a dónde pasa? A un juzgado de primera instancia laboral. Al juzgado de admisibilidad de demanda. Así es, muy bien. Todavía instancia no, Freddy, porque ¿a quién le voy a llevar el memorial a los 15 juzgados? Entonces, el que es competente para indicar qué juzgado de instancia va a conocer es admisibilidad. ¿Sí? ¿Estamos, Freddy? Sí, licenciada. Ok, entonces, en este caso pasa admisibilidad. Si cumple con todos los requisitos,
automáticamente pues ya entra a conocer lo que es el juzgado. Por ejemplo, en el caso de... Estoy tratando de buscar porque tenía lo que es el jurídico. Entonces resulta de que ya fue admitido, pero resulta que admisibilidad, por ejemplo, en el caso de, vamos a proyectar. En el jurídico, por ejemplo, no reunió todos todo lo que quería pedir. Entonces vino y esta señorita que le digo que se me extravió el memorial donde daba inicio a lo que es el jurídico, decía que lo estaba ampliando. Después de las peticiones que hacían, lo ampliaba. ¿Por qué vía se promueve el carácter? Leímos anteriormente que se promovía el conflicto colectivo de carácter jurídico. ¿Por qué vía? ¿Por la vía? ¿Ordinaria? Ordinaria, es correcto. Entonces él lo está ampliando acá, tramita por la vía ordinaria y vamos a ver a las peticiones para hacerlo de una forma resumida. Dice que se admita para su trámite al presente memorial que se tome nota por medio del presente memorial que cumpla con lo requerido por ese tribunal. Vamos a ver. Que se tome nota habiendo cumplido con lo requerido por el tribunal de la rectificada demanda. Solicito que se le tramite en definitiva la presente demanda ordinaria laboral que promueve en contra dentro de la demanda demandada en el juicio ordinario laboral por el cumplimiento de cambio unilateral de las condiciones laborales contenidas en inciso 4. Voy a buscar porque se me extravió lo que es el memorial para que ustedes puedan leerlo, donde ella estaba diciendo que en su contrato pues no se estaba cumpliendo todo lo establecido y hacía una lista, hacía varios incisos y detallando cada uno de los casos. Así es como se presenta un conflicto colectivo de carácter jurídico, que es una persona, ¿sí? Está demandante la señora Iliana y el demandado es Publicaciones Caribe, y en forma colectiva estamos hablando que es la coalición, ¿verdad? En forma grupal. O sea, ahora, entonces, ¿cuál es el objetivo de los procedimientos de la resolución de los conflictos laborales? En términos generales, el objetivo del sistema de resolución de conflictos laborales consiste en la búsqueda de la resolución pacífica y ordenada de los diferentes primordialmente por los esfuerzos de las partes involucradas, de tal modo que no les sea necesario recurrir ¿a qué? A huelgas y a cierres patronales. Y algunos mecanismos de resolución influyen en las manifestaciones legislativas del citado objetivo. En los sistemas, por ejemplo, de libre negociación colectiva, el principio básico que sustenta el procedimiento de la resolución de los conflictos de interés es que las partes deben resolver las controversias, entre ellas a través de la negociación, conservando la posibilidad de amenazar con o de ser necesario ejercitar la acción laboral. Los terceros deben estar disponibles en caso de fracasar las negociaciones, pero para asistir a las partes a encontrar una solución al diferendo
que sea aceptable para ambas. No obstante, existen algunos sistemas en los cuales una amenaza o la acción laboral de un preámbulo para la negociación. En estos sistemas, la negociación colectiva es considerada como la primera instancia de la resolución de los conflictos a la que se apela antes de recurrir a otros métodos. Todo sistema normalmente incluye una combinación de elementos, tanto voluntarios como obligatorios. Cuando más esté diseñado un sistema para promover la libertad de negociación, las partes para solucionar libremente las controversias, mayor predominio tendrán los procedimientos voluntarios. En aquellos sistemas en los que se enfatiza la tarea de dictar los paros laborales, los elementos de obligatoriedad tienen que ocupar un lugar predominante. En los procedimientos de la resolución de los conflictos de derecho, el principio es subyacente. Es tales controversias que deben ser resueltas salvo que se negocie un acuerdo en los juzgados de tribunales o arbitrios o en ciertos países no mediante una acción laboral, debiendo que involucran a la determinación de derechos existentes, deberes y obligaciones que ambas partes están obligadas a respetar. En tales casos, el pronunciamiento sobre los derechos y obligaciones hace necesario recurrir a la acción laboral, que en general es una solución disfuncional. Por otro lado, en cierto tipo de agravios, las violaciones persisten de los derechos se consideran a veces por las legislaciones como una excusa incluso legal en ciertos casos para el ejercicio de la acción laboral como una expresión de protesta de la parte agraviada, de modo que las sanciones por dicha acción no se aplican en tales casos. Y aquí está la clasificación. Se clasifican en conflictos individuales y conflictos colectivos. El conflicto individual, estamos hablando que es un agente trabajador y un empleador, teniendo como material el debate sobre el incumplimiento del reconocimiento de un derecho. Era que yo les decía que les tengo que buscar el memorial y se los voy a enseñar porque vamos a escuchar la audiencia y ustedes van a ver cómo se lleva a cabo. El conflicto colectivo está constituido por un interés, entendiendo la suma de individuos. Aquí estamos hablando no en singular, estamos hablando en plural, singularmente considerados. Y los conflictos de derechos, los interés, el de derecho se refiere a la interpretación de la aplicación de un derecho laboral, y el conflicto de interés, estamos hablando del conflicto de interés económico, que se refiere a una simple reivindicación tendiente de modificar un derecho existente y crear un nuevo derecho. Por eso se llama conflicto colectivo de carácter económico social. Ahora sí manejamos lo que es esta diferencia. ¿Pones? Sí, Ligda, gracias. ¿Sí? Vale. Miren, pues, vamos a dejarlo hasta acá, porque si necesito, voy a buscar ese memorial, porque vamos, en base al memorial, vamos a escuchar la audiencia del conflicto, del conflicto jurídico. Entonces, y vamos a, después de escuchar la audiencia, vamos a hacer una tarea y ya sea que llegamos a un acuerdo que los pongamos en clase o ustedes me lo mandan por escrito y yo lo leo. Pero sí sería bueno compartir las opiniones de qué opinan en relación a la audiencia. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá y en la próxima clase vamos a ir avanzando en relación a lo que es la audiencia del conflicto de carácter jurídico. ¿Sí? Perfecto, licenciada, gracias. Va. Gracias, Ligda, buenas noches. Gracias, buenas noches, nos miramos el miércoles. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Ligda. Hasta luego. Buenas noches, licenciada. Noche, hasta luego. Feliz noche, Ligda. Feliz noche, hasta luego.